placer estar compartiendo con ustedes en el día de hoy. Tenemos un tema interesante. Reiteramos nuestros saludos a las entidades universitarias competentes, Universidad Internacional del Norte, tenemos al Centro Internacional de Capacitación Profesional. Saludamos a las autoridades que están con nosotros, a los compañeros también del centro, al Instituto Universitario de la Frontera. Extendemos nuestro saludo, especialmente a nuestro estimado Carlos Mendezeta, el CEO del Centro Internacional Profesional. Para nosotros ha sido toda una aventura poder compartir durante estos 2 años aproximadamente de conocimiento acerca de la neurociencia. Actualmente estoy haciendo el máster en neurociencia aplicada en el Centro de Capacitación Profesional. De hecho, este taller es parte del trabajo final que debemos realizar y exponer nuestro conocimiento. Y hemos elegido un tema importante. Hablar de neuroadolescencia es un tema de interés para todos, ¿verdad? Conocer la historia, saber acerca de la adolescencia desde el cerebro. Entonces, es importante comprender de manera inicial el origen del término adolescencia. ¿Será que desde el principio se maneja el término como tal o de dónde proviene y por qué hoy utilizamos el término adolescencia? Por allá por la Edad Media se usó el término adolescencia por primera vez en el siglo XV y la idea que tiene hoy el sonido, el ruido que hace el término adolescencia en la actualidad, al principio no estaba relacionado como está relacionado y ordenado de manera científica conforme al desarrollo del individuo. Pero se entendía que había un proceso de transición en el individuo y trataron los griegos de poner en orden dicho proceso. Abarcaba aproximadamente al inicio, desde los 14 a los 30 y tantos años. Sin embargo, no fue hasta el siglo XX cuando un experto en el desarrollo humano, conocido como Stanley Hall, estadounidense, trató de poner en expectativa lo que es la adolescencia. Stanley Hall dedicó toda su vida al estudio y desarrollo del individuo. Entonces, partiendo de ahí, Stanley Hall dijo, hay que poner el orden. De hecho, se le conoce actualmente como el padre de la adolescencia en los tiempos que vivimos. Muy bien. Entonces, automáticamente para muchas personas escuchar el término adolescencia, algunos lo asocian con inmadurez, otros lo asocian con incompetencia, otros lo asocian con personas neuróticas. De alguna manera llega la idea a muchas personas de escuchar el término adolescencia y ver que es inmadurez. Nosotros, de la transliteración del latín al español, aparece la palabra adolescencia o adolescere, que significa crecer o madurar. Básicamente, el proceso de transición que tiene el individuo durante este proceso. Muchos profesionales que han dedicado toda su vida al estudio, a la observación, a la investigación de la adolescencia o de este proceso de transición, han tratado de definir el término. ¿Y qué es adolescencia entonces? Bueno, la adolescencia es una etapa del desarrollo humano que transcurre entre la niñez y la adultez, caracterizada por profundos cambios físicos, emocionales y cognitivos. Hubieron en los primeros siglos, no teníamos el término como tal, por tanto, algunas civilizaciones más avanzadas, para referirse a la etapa, algunos le llamaban, por ejemplo, como en Grecia, le llamaban adulto pequeño. Ese era el término usualmente que se utilizaba para hablar de adolescencia en los primeros siglos de la era cristiana, como adolescencia. Ahora bien, surge la pregunta, ¿en qué nos ha ayudado formalizar? ¿En qué ha ayudado la tesis del doctor Stanley Hall? ¿En qué ha ayudado en la actualidad? Algunas personas, escuché a alguien decir, un famoso destacado de la religión, que anteriormente lo que había era niñez y adultez. Adulto, niño. Niño,
adulto, y que el término adolescencia vino más a complicar y a añoñar al individuo como tal. Pero desconocer la historia nos hace esclavo de nuestra propia palabra. El asunto es que esa tesis que planteó el padre de la adolescencia, Stalin Hall, hasta hoy ha convertido a los países desarrollados y a los países tercermundistas a formular leyes constitucionales que de alguna manera han defendido el derecho adolescente. Por ejemplo, en el ejercicio de la guerra, cuando revisamos la historia, vemos la participación de muchos adolescentes que iban a la guerra. Y hoy queremos ver si está un cerebro completamente maduro de 13, 14, 15, 16 años para ir a la guerra. Sería conveniente también para exigir el derecho. Se buscó Estados Unidos como los pioneros en el año, por allá en el 1916, redactó la primera ley que defendía el derecho del adolescente y condenaba la explotación laboral. Sin embargo, fue protestada por mucho y fue hasta el 1938 cuando en Estados Unidos pasó de manera constitucional a proteger el adolescente. Sin embargo, esa ley tenía ciertas debilidades porque al final no estaba bien claro en sus artículos constitucionales el tema de la explotación sexual. No fue hasta el 1977 cuando finalmente en una asamblea ordinaria se llevó a cabo la ley que condenaba la explotación sexual y la explotación laboral en el adolescente. Sin embargo, en nuestro país, la República Dominicana, no fue hasta la década de los 90 que tuvimos la primera ley constitucional que protegiera al adolescente y que protegiera al menor. Esa ley se revisó en el año 2003 en una asamblea ordinaria donde se fortaleció. Aún carece, ¿verdad? Aún carece de algunos artículos que deben ser reforzados más adelante para seguir protegiendo a los que menos pueden en este sentido. Bien, entonces ese es el término adolescencia o qué es adolescencia. Ahora, ¿por qué nosotros como tal tenemos que hablar de neuroadolescencia? La idea de hablar de neuroadolescencia es poder comprender la conducta del adolescente desde el cerebro. Cuando hablamos de neuro, estamos hablando de nervio. Es una palabra griega que se refiere a nervio. Y cuando hablamos de adolescencia, estamos hablando de transición. Entonces, neuroadolescencia no es más que ver el comportamiento de esa etapa desde el sistema neuronal, desde el sistema nervioso, desde el sistema cerebral, ver el comportamiento, el por qué, el hecho de por qué se comporta de tal manera y por qué tenemos una conducta adolescente. ¿Será meramente que surge porque son simples neuróticos? ¿Será, como dicen algunos en términos popular, por malcrianza, por falta de dejadez de los padres, como dicen algunos? ¿O será que hay ciertas implicaciones en esa etapa de transición? El padre de la psicología, Stalin Hall, antes de su fallecimiento, le preguntaron, ¿cómo describiría usted la adolescencia? Y dijo Stalin Hall, para mí la adolescencia es una tormenta, ímpetu o volver a nacer. Esas fueron las palabras literal del padre de la adolescencia, conocido hoy. Reiteramos, literalmente dijo, para mí la adolescencia es tormenta, ímpetu, volver a nacer. Estamos hablando del primer presidente de la APA en Estados Unidos, primer presidente de la Asociación de Psicólogos Americanos, pero estamos hablando del primer fundador del laboratorio de psicología en la Universidad de Harvard de Estados Unidos, un hombre que dedicó toda su vida a la investigación del desarrollo humano, también como lo hizo Jean Piaget, el suizo Jean Piaget. Entonces, en expectativa, lo que está diciendo el padre de la psicología, lo que pasa en el adolescente no es meramente porque ellos quieran comportarse de la manera que se están comportando, sino que es una tormenta, es una ímpetu, es volver a nacer, es comenzar a experimentar de nuevo, es su cerebro a comenzar a asociar lo que he aprendido, las informaciones a través de la neuroplasticidad que he adquirido y ahora lo que estoy viviendo.
lo que estoy viviendo de manera hormonal, lo que estoy viviendo en base a la experiencia, entonces de alguna manera va a influir en la conducta adolescente. Es importante comprender este punto. La influencia en la conducta adolescente, todos los patrones programados influyen directamente en la conducta. Dicho de otra manera, la conducta tiene que ver, o más bien, el entorno tiene que ver con la conducta y el comportamiento del adolescente. Pero comienza eso de un todo en la adolescencia. No comienza de un todo en la adolescencia. Allí tenemos un encuentro de niñez con la adultez. Allí tenemos una transición, un viaje de la inmadurez a la madurez. Y está experimentando el adolescente. Usted tiene padres que fueron adolescentes, pero se le hace difícil comprender la conducta adolescente en el día de hoy. ¿Pero por qué será? ¿Acaso no fue usted también adolescente? ¿Acaso no pasó usted o estuvo usted en esa etapa? Entonces, ¿por qué se me hace tan difícil como padre comprender la manifestación o la estereotipia marcada de la conducta adolescente? Por un dato sencillo, porque no es simplemente la experiencia. Debo conocer las funcionalidades y las redes neuronales y cómo se comporta el cerebro para posteriormente poder comprender por qué es esta conducta adolescente. Entonces, después de yo poder comprender cómo es influenciada a través de la neuroplasticidad, a través del entorno, esa conducta adolescente, entonces vamos a ver de dónde surge, el por qué surge el comportamiento del adolescente, que está en un manejo de ansiedad constante por la transición o el viaje que va a hacer. Vamos a ponernos en expectativa de manera más dinámica. Supongamos que yo le digo a ustedes, los que son adultos que están conectados acá, tienen hasta mañana a las 12 del mediodía para que se muden del lugar donde viven. Todos deben mudarse y abandonar la residencia donde están actualmente. Ok, un momento. ¿Pero por qué? Bueno, tienen que mudarse. Si no se mudan, voy a llegar con un camión de militares y lo vamos a sacar y le vamos a despojar la vivienda a la fuerza. Usted que es maduro, usted que tiene la maduración de la corteza prefrontal, entonces le va a causar cierta ansiedad. Pero ¿para dónde me voy? ¿Y cómo sé que el lugar donde me voy me va a ir bien? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Pero por qué tanto tiempo? ¿Qué fue lo que hice? Es decir, van a comenzar una serie de cuestionantes que van a desencadenar posteriormente una ansiedad y estrés. Entonces, el adolescente está en un viaje de cambio, de transición. Estuvo en la etapa de la niñez, estuvo en la etapa de la infancia. Ahora se está mudando de esa etapa a la adultez. Y todo ese viaje es un viaje estresante, es un viaje de ansiedad que de alguna manera le provoca a ellos cierta inseguridad. Y es que para el cerebro todo lo nuevo es peligroso, aunque sea bueno. Reitero, para el cerebro todo lo nuevo es peligroso, aunque sea bueno. La experimentación. Muy bien. Ahora, en el cerebro adolescente, ¿cuáles son las influencias que tenemos cuáles son las influencias que tenemos para que haya un comportamiento asociado a la conducta? Es decir, o al aprendizaje, una conducta asociada al aprendizaje del entorno. Bueno, el sistema límbico, esta partecita que ustedes están viendo proyectada ahí, se compone el sistema límbico que hablamos del cerebro asociada con la emoción, la recompensa, como lo es la amígdala cerebral, que no debemos confundir, la amígdala cerebral, que es la directora de las emociones, junto al núcleo accumbens, ¿verdad? Y a la ínsula. Pero no debemos confundir la amígdala cerebral con la amígdala que tenemos por acá en la garganta, que se encarga entonces del proceso de los patógenos que entran a través de la boca. Trabaja junto al sistema inmune para fortalecer el sistema inmune y de alguna manera proteger el sistema inmune. O sea, no debemos confundir la amígdala cerebral, que es la directora de la orquesta de las emociones, a la amígdala que tenemos ubicada por acá en la garganta, que únicamente tiene que ver
con el sistema inmune y los patógenos que tenemos a través de la alimentación o todo lo que puede entrar por la boca. Tenemos entonces que en el sistema límbico tenemos la maduración más rápidamente de el núcleo accumbens, es decir, la recompensa, que la corteza prefrontal. La corteza prefrontal que se va a encargar de la toma de decisiones, que se va a encargar de la maduración, de medir consecuencias. Entonces, no hay una madurez plena. Ahora, usted comprenderá que como la amígdala cerebral, la encargada de las emociones, son más emocionales, son más frágiles en esa etapa. ¿Y qué sucede con ellos? Bueno, que como madura más rápido que la parte de la corteza prefrontal, entonces van a tomar decisiones más a la ligera, van a tomar decisiones sin medir consecuencias. Y esto podría provocar entonces que de alguna manera los padres digan, pero ¿y qué es lo que le pasa a este muchacho? ¿Pero por qué se comporta de tal manera? Él no paga casa, él no paga luz, él no compra comida. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su preocupación? ¿Por qué ese nivel de desesperación, como dicen algunos, o ese nivel de ansiedad, decimos nosotros, lo del campo de la psicología, que maneja el adolescente? ¿Cuál es la razón del comportamiento? Entonces, desde la ciencia hay una explicación. Desde la neurociencia hay una explicación. Desde el cerebro tenemos una explicación de por qué se comporta de tal manera. El núcleo accumbens, que siempre está buscando la manera de ser gratificante para liberar dopamina y el cerebro posteriormente sentirse relajado, sentirse bien. En la juventud siempre va a ver que ellos van a hacer desafíos para ser aceptados, para ser vistos, para ser aplaudido por el grupo social al que pertenece. Así que lógicamente, como este núcleo accumbens madura más rápido que la parte del neocortés o la parte de la coordinación y la lógica, básicamente entonces vamos a tener conducta que parecieran ser de niño. Ahora bien, ese adolescente que está en todo ese proceso de neuroadolescencia está sufriendo cambio biológico, cambio psicológico, cambio social, cambios emocionales que están pasando desde su cerebro. Por tanto, nosotros no podemos hablar de conductas psicológicas o estereotípicas sin incluir el cerebro. Quitamos el cerebro, desaparece la conducta psicológica y las conductas estereotípicas. Entonces, todo lo que está pasando en ese joven viene relacionado con todas las información y neuroplasticidad que ha hecho. Ahora tenemos un joven que comienza a hacer algún tipo de duelo en este proceso de poda neuronal. Pero todo comenzó ahí. No, todo comienza desde la neurogestación, desde la información, desde que estaba en el vientre de la madre y desde la información que viene, que la madre le suministró al cerebro de ese feto mientras estaba en la formación. Entonces, recuerdo que una madre me dijo en una impartición que tuvimos precisamente de neuroadolescencia, me decía, pero yo tengo 2 adolescentes y los 2 se comportan totalmente diferentes. Bueno, los expertos en la materia, precisamente eso es lo que proponen. Cuando usted estudia a Piaget, cuando usted estudia a Stalin Hall, cuando usted estudia a la especialista inglesa, especialista en adolescencia, Sarah Blaymon, todos coinciden que todos los individuos somos totalmente diferentes. Todos los individuos somos totalmente diferentes. Número 1. Número 2. Lo que hay que sopesar desde la neurogestación emocionalmente, cómo estaba mamá. Es decir, entre un embarazo y otro, cómo estaba mamá emocionalmente. ¿Estaba mamá estable emocionalmente? ¿Habrían crisis económicas? ¿Habían peleas en la familia? ¿Había un matrimonio estable en la familia? Entonces, todo eso va a influir en el neurodesarrollo del infante. Y vamos a tener entonces, lógicamente, una conducta que se va a manifestar claramente por todas las informaciones que ha ido acumulando desde el entorno y desde la experiencia. Pero más bien,
Hay cambios físicos, hay cambios mentales por los cambios biológicos y los cambios cerebrales. En este proceso tenemos un infante que durante todo el proceso creyó que quien le traía el regalo era Santa Claus o Papá Noel. Ahora de repente, él descubre que no es Papá Noel. Él descubre que no es Santa Claus. Él descubre que es papá y que es mamá quienes me traen los regalos en los días de Reyes. ¿Y qué pasa entonces? Va a comenzar una poda neuronal. Las informaciones van a comenzar a surgir. La experiencia, el entorno, la tecnología va a comenzar a influir. Sus amigos, su círculo social también va a comenzar a influir. Y de alguna manera va a descubrir que muchas de las cosas que no creían, ahora, de muchas cosas que creía, ahora la cree. Y de otras cosas que no le parecían tan claras, ahora está clara. Por eso decía la especialista Sarah Blaymore, la adolescencia no solamente cuestiona quién es, también cuestiona su creencia, cuestiona su música, cuestiona su religión, cuestiona todos los aspectos profundos que ha formalizado o que ha experimentado durante la infancia. Y por eso tú tienes líderes religiosos que sus hijos durante la niñez fueron religiosamente obediente a todo lo que tenía que ver concerniente a su credo religioso. Ahora de repente pareciera ser que no le gusta la religión, no quiere asistir a las actividades religiosas, se opone a todo lo que papá y mamá le habían enseñado durante toda la vida. Sin embargo, es natural que comiencen a hacer cambios biológicos, que comiencen a hacer cambios de pensamiento, que comiencen a hacer cambios cerebrales y papá y mamá comienzan a ver esa rebeldía transitoria que hay en el adolescente. A nosotros nos llegan diversos casos. Mire, yo trabajo la conducta en adolescentes, especialmente con los niños neurodivergentes. En este caso, problemas con el neurodesarrollo, autismo o TDAH. Y vemos padres que llegan con adolescentes y literalmente utilizan la palabra cámbielo. La etapa más difícil del individuo es la adolescencia. Y lo más difícil para la vida del individuo es el cambio. Modificación de conducta es lo más difícil del individuo. Nos hemos acostumbrado a vivir de esa manera. Puede. Entonces, todo el ambiente, todo el entorno ha contribuido para que yo pueda hacer esa neuroplasticidad y de alguna manera refleje la conducta que hoy estoy reflejando. ¿Y qué hemos descubierto? Que muchas veces no son los adolescentes los que necesitan terapia. Hemos descubierto en el ejercicio que quienes necesitan terapia y cambiar son los padres, por no comprender el proceso. Hay muchos padres que se niegan y dicen, no, porque en mi tiempo yo recuerdo que las cosas no eran así. Claro, te comprendo. Tú viviste en un tiempo análogo. Ahora tu hijo adolescente vive en un tiempo totalmente digital. Y toda conducta está permeada por el entorno. Y lógicamente que la tecnología va a influir. De hecho, hay padres que desde muy temprano exponen a sus hijos a la tecnología. Tanto así que yo participé en un baby shower. ¿Qué creen ustedes? Uno de los regalos fueron tablets. La madrina del infante, que aún no había nacido, lo que le regaló fue una tablet. La tía lo que le regaló fue una tablet. Es decir, ¿cómo usted quiere que se comporte de la misma manera, que vea la vida desde el mismo enfoque que usted la vio cuando usted nunca usó tecnología durante su adolescencia? Y ahora su hijo está pendiente durante más del tiempo que debería delante de una pantalla, sea computadora, televisor, teléfono, tablet o cualquier objeto de pantalla azul. Lógicamente que en los cambios se va a manifestar las informaciones que está obteniendo y de dónde la está obteniendo. En nuestro tiempo, nosotros teníamos las caricaturas eran de transición lenta.
no era de transición rápida como la tenemos hoy en día. Ese cerebro de los niños quiere ir a la misma velocidad que va la transición rápida de los muñequitos, popularmente como se llama, o la caricatura que ven nuestros infantiles. Entonces, lógicamente, eso va a influir, debe influir y tiene que influir porque está tomando informaciones. Ahora bien, todos esos cambios cerebrales tienen que ver con hormonas. Las hormonas son neurotransmisores producidas por glándulas dependiendo la región del organismo o el cerebro. Por ejemplo, las hormonas que mayormente colaboran con el cambio neuronal en los jóvenes, el cambio de la maduración sexual y la forma de ver las cosas, en el caso de las hembras, tenemos el estrógeno. La mayor cantidad de estrógeno va a definir su cadera, va a ayudar junto a otras hormonas a que los pechos se desarrollen. En el caso del varón, vamos a tener la testosterona y se va a creer más varonil, va a tener una voz más aguda. Mami que lo veía desnudo ya no quiere que mami lo vea desnudo. Es decir, y mami dice, mira muchacho, yo soy tu mamá, yo todo el tiempo te he cambiado, yo todo el tiempo te he visto así, te he bañado, te he aseado, ¿de qué tú te cuidas? Claro, hay un cambio, hay una producción de testosterona que está influyendo. Y ahora, de alguna manera, esta testosterona podrían, y estas hormonas en sentido general, tanto en la hembra como en el varón, podían influir de manera biológica para que el ritmo circadiano cambie. O sea, tenemos un infante que dormía de manera regular a las 8, a las 9, ya estaba durmiendo. Ahora tenemos un adolescente que el ritmo circadiano ha pasado a infradiano. Es decir, lo que hacía durante el día, ahora lo quiere hacer durante la noche. Quiere dormir de día y quiere jugar durante la noche. Aunque la tecnología tiene un papel desenvolvente y desencadenante en parte del cambio de ritmo circadiano, claramente está, pero también de manera biológica, la producción de estas hormonas y la misma ansiedad que maneja el proceso de la transición a adolescencia va a producir menos melatonina, que sería la hormona del sueño, de la relajación. Y al producir menos melatonina, porque viven en un nivel de hipervigilancia, porque están en un proceso de cambio. Entonces, de manera biológica podríamos decir que sí, que podría influir en el ritmo circadiano, pero también hay que agregar que la manera en que se manejan, según la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de los trastornos del sueño en la adolescencia son por el uso excesivo de productos de equipos electrónicos. Entonces, papá y mamá tienen que tomar alguna medida para poder permear este término. La pregunta que surge es, ¿quién soy entonces? ¿Soy un niño o soy un adulto? ¿Niño biológico social o adulto biológico social? La pregunta, ¿quién soy? Y usted tiene niños, o más bien adolescentes, ¿qué le dice? Pero usted le va a dar una caricia, usted le va a dar un cariño y le dicen, mami, papi, ay, ya yo soy adulto, ya yo soy grande. Ok, pero de repente para otra actividad que usted le asigna, de repente usted oye que el mismo joven se queja y dice, mami, pero yo todavía soy una niña, yo todavía soy un niño. Y entonces usted se pregunta y dirá, oh, entonces tú eres un niño para lo que te conviene y eres un adulto, lo hemos escuchado mucho, o eres un adulto para lo que te conviene. Para lo que te conviene un niño, para lo que te conviene de un adulto. No necesariamente. Comprender desde el cerebro que hay una dualidad, hay una guerra. Los órganos sexuales que están madurando con la producción de hormona, testosterona en el varón, y tenemos entonces los estrógenos en la hembra, va a contribuir a que ellos sexualmente, con los órganos sexuales, se sientan adultos. Pero como la corteza prefrontal no está completamente madura y todos los investigadores del desarrollo humano durante toda su vida, como Stalin Hall dice, que esta maduración se completa hasta los 20 o 22 años, lo que deja en descubierto
un mito que se ha repetido durante muchos años, que en los primeros 5 años el niño alcanza más del 90% de su madurez cerebral. No es cierto. Todos los estudios arrojan que no es cierto. Esta madurez se da desde los 10 hasta los 20, 22 años completa. Entonces, ¿quién soy finalmente? ¿Quién es el adolescente finalmente? Un individuo en transición de la niñez a la adultez. Eso es un adolescente. Eso es lo que tenemos cuando hablamos de adolescente. Y hay factores psicológicos que van a influir. Según la Organización Mundial de la Salud, lo mayor problema psicológico de los adolescentes es durante la exploración de quiénes son y buscar no solamente identificarse, sino ser aceptado. Ser aceptado por un grupo social, identificarse con cierto grupo. De alguna manera, esto crea el mayor nivel de ansiedad que puede producir el adolescente durante este proceso, el cambio psicológico. Entonces tenemos también que la plasticidad neuronal que sucede en la adolescencia, todo está basado en base al entorno, a la experiencia. Es la piedra angular de esa programación neuronal, todo lo que lo rodea. Por eso, experimentos del neurodesarrollo y del desarrollo mismo que se han tomado personas de Jalisco en México y se ha tomado otro de Cancún en México y se han hecho comparaciones. Y vemos que aunque son del mismo país, son de ciudades diferentes, donde incluso la seguridad es totalmente diferente. Pero se ha tomado muestra de Latinoamérica y se ha tomado muestra de África, del Congo de África. Y cuando se hace el levantamiento, vemos que hay comportamientos diferentes, aunque ambos son adolescentes. Estamos diciendo entonces que según todos los estudios arrojados, la plasticidad neuronal, esa capacidad del cerebro de poder cambiar y de poder reestructurarse, está fundamentada, o la piedra angular es la experiencia, es el entorno, es lo que aprendo. Entonces, esta estructura va a estar asociada con el aprendizaje y memoria. ¿Qué vamos a tener? Bueno, lo que hemos guardado. Si usted tiene una memoria en su PC o tiene una carpeta en su PC, lógicamente, lo que usted va a encontrar allí cuando vaya a abrir aquella carpeta son las informaciones que usted ha guardado en aquella carpeta. Usted tiene una carpeta de psicología, tiene una carpeta, lo que son maestros, docentes, una carpeta que tiene que ver con lingüística, con matemática. Usted no puede ir a buscar allí temas asociados, por ejemplo, con el SIDA, si usted lo que está hablando de matemática, puesto que usted no ha puesto documento ahí. Entonces, el aprendizaje y la memoria va a estar basado a la experiencia y la plasticidad neuronal en todo el ejercicio del adolescente. Dice el escritor y teólogo norteamericano Max Sander: el éxito de la apropiación mental es la repetición. Por eso, en modo recordatorio, la influencia en la conducta siempre va a estar permeada por el entorno. Todo lo que de manera visual, kinestésica, olfativa, auditiva, según los 5 puntos de información y de estímulo, información aferente o información eferente que recibimos al cerebro, va a influir en la conducta. Dicho de otra manera, la conducta adolescente y la conducta del individuo está permeada por el entorno y de quienes le rodean. Muchas gracias. Adelante, Emaluz González. Muy bien, muchísimas gracias, Alexander, por tan magistral ponencia. Ahora vamos a dar paso al siguiente bloque temático con el tema conducta adolescente bajo la lupa neuropsicológica, riesgos, vulnerabilidades y oportunidades, a cargo de la licenciada Amy Martínez. Amy es licenciada en Psicología General y Clínica, magíster en Neuropsicología Clínica, es supervisora de salud mental del Servicio Nacional de Salud de la República Dominicana y coordinadora general de la Fundación Luz y Esperanza por el Autismo en la República Dominicana.
En esta ponencia se abordarán los desafíos actuales que enfrenta la adolescencia desde la neuropsicología. Adelante, licenciada, tiene la palabra. Licenciada, disculpe, no se está escuchando. Ok. Vamos a esperar. Ahí sí hay sonido. Ok, agradezco enormemente la oportunidad para poder compartir en este tema tan interesante. Bien, voy a abordar de inmediato un saludo cordial a las autoridades de la universidad. Desde la República Dominicana, un placer poder compartir los conocimientos y un saludo a todos los estudiantes también que están en línea desde la Universidad Nacional Evangélica aquí en Santiago de los Caballeros. Hablando de neurotransiciones en adolescencia y tomando en cuenta una mirada desde la neuropsicología, hoy sabemos que la adolescencia es la segunda gran ventana para formar adultos. Pero no solamente adultos, sino adultos saludables, adultos independientes y socialmente adaptados a un sistema que, como decía nuestro expositor Alexander, ya está prácticamente para la población que estamos viviendo hoy, estamos un poco desadaptados, porque si bien es cierto, esta última generación que se viene desempeñando desde el 2000 hasta lo que vemos hoy en día es una población que nace dentro de la tecnología y ya vamos más avanzado que lo que nosotros nos podemos imaginar. En la adolescencia se inicia la segunda temporada de lo que pudiéramos decir el desarrollo formal. La toma de decisión en la adolescencia está muy presente en el deseo de sentirse libre, en el deseo de sentirse autónomo, en el deseo de sentirse competente. El adolescente en este momento no solamente tiene más capacidad que aprender que un niño, sino que lo hace de manera diferente, porque está aprendiendo a tomar sus propias decisiones y vemos lo apasionante que es el camino en la toma de las decisiones del adolescente cuando puede elegir con libertad. Vamos a pasar a nuestro primer punto, que es la etapa de transformación multidimensional, marcada por cambios físicos, por cambios psicológicos y sociales y sobre todo neurobiológico. La adolescencia es una etapa de transformación multidimensional y desde la neuropsicología entendemos que este es un periodo como de reorganización cerebral que modelan el pensamiento, la conducta, las emociones y la identidad sobre todo del adolescente. Estas transiciones cerebrales no son lineales ni son homogéneas, sino que siguen patrones específicos de maduración influenciados por los factores genéticos, ambientales y socioculturales. Alexander hablaba de la reconfiguración del córtex prefrontal y vemos que es el encargado del juicio y de la toma de decisiones, pero sobre todo del control de los impulsos. Se desarrolla de forma lenta y entendemos, y hoy estuve hablando con una especialista también en la materia, de que la adolescencia no termina a los 18 años, sino que estamos hablando de que alcanza la madurez entre los 22 y los 25 años. Esta inmadurez explica la dificultad que muchos adolescentes
presentan para autorregularse, proveer consecuencias o actuar de forma reflexiva. Hablando de la hiperactivación del sistema límbico, podemos decir que en contraste con la lenta maduración prefrontal, el sistema límbico, especialmente la amígdala, que también ya se hacía mención, presenta una hiperactividad significativa, y esto genera que la intensificación emocional y la búsqueda de recompensa en el adolescente lo mantenga activo. En el sistema límbico y en el corte prefrontal se origina lo que se conoce como la brecha neurofuncional. Durante la adolescencia se produce una poda sináptica selectiva que elimina las conexiones neurales poco utilizadas en los jóvenes y optimiza la eficiencia del procesamiento cerebral. Al mismo tiempo, la mielinización axonal continúa permitiendo una transmisión neuronal más rápida, especialmente en las regiones frontotemporales. Hay cambios en los neurotransmisores, que estos son los que se encargan de enviar información de una neurona a otra, y vemos cómo se incrementa la liberación de la dopamina, favoreciendo la motivación, la exploración, pero también la impulsividad. Cambios en la serotonina, cambios en la oxitocina, modulan la regulación emocional, la sensibilidad al rechazo social y la capacidad de vincularse. Vemos cómo las implicaciones neuropsicológicas durante esta etapa se consolida junto con el pensamiento formal operacional, permitiendo el razonamiento abstracto, la metacognición y la planificación. Sin embargo, la interferencia emocional puede obstaculizar estos procesos si no se desarrollan habilidades autorregulatorias. Vemos también cómo la regulación afectiva se construye a través de la integración entre la corteza orbifrontal, el hipocampo y la amígdala, que ya Alexander también estuvo comentando esta parte de la amígdala y del hipocampo. La madurez de esta red explica la inestabilidad emocional adolescente y su propensión a respuestas desproporcionadas frente a eventos cotidianos. Vemos cómo muchas veces los jóvenes, al no tener esta madurez frontotemporal, actúan de manera impulsiva, y muchas veces esas respuestas que vemos en esa etapa que llamamos difícil y no necesariamente complicada, a veces se les escapa de la mano. Por eso llamamos muchas veces a los adolescentes negativistas desafiantes, porque no tienen la capacidad de poder enfrentar situaciones que emocionalmente ellos no pudieran estar preparados para sobrellevarla. Hay una identidad y una integración psicosocial importante. Los neurotransmisores impactan en la construcción del yo, en la autonomía y en la búsqueda del sentido. El adolescente vemos que comienza a preguntarse quién es, qué quiere, cómo encaja en esta sociedad, cómo puedo ser parte de este mundo. Muchas veces creemos que ellos sienten de manera diferente por el hecho de que muchas veces lo que está en su cerebro no encaja con lo que muchas veces el sistema de apoyo del primer nivel, que es la familia, quisiera interponer en cada uno de ellos. Entonces, por eso los jóvenes muchas veces se preguntan, ¿qué está pasando? Cuando mencioné al principio de que los jóvenes, sobre todo que son de esta era, entre el 20 y el 2025, 2000 y el 2025, vemos cómo ellos van adelantados al tiempo. Y muchas veces nosotros los adultos, que hemos ya sobrepasado esta edad, que entendemos que ya estamos entrando en la edad adulta mayor, no comprendemos porque su cerebro es posible que esté más adelantado a lo que quizás nosotros los adultos no podemos entender. Entonces, la neuroplasticidad facilita en el adolescente la exploración, pero también puede derivar en crisis si no hay un acompañamiento adecuado. Cuando el joven no tiene la dirección precisa para saber lo que quiere, cómo siente, cómo se dirige el entorno, cómo debe manifestar las emociones, entonces vamos a tener meramente adolescentes frustrados por no poder desarrollarse realmente con lo que siente dentro. Vemos también
cuáles son los riesgos que están asociados a la vulnerabilidad clínica. En la adolescencia, en este periodo muchas veces hay condiciones psicopatológicas que hacen su aparición. En este sentido podemos hablar de manera directa acerca del trastorno del ánimo. El adolescente es muy cambiante, por lo que a veces necesitamos entender que realmente ese cambio físico y ese cambio emocional es parte de esto que pudiéramos decir es trastorno del ánimo. O sea, como no tienen la capacidad de saber cuál es el cambio que están precisando, ese sube y baja entre ellos, una de las cosas por la que se ven sumamente marcados. El trastorno de ansiedad no podemos dejarlo por fuera, también es uno de los que acompañan hoy en día. Y las conductas autolesivas o suicidas. Vemos cómo la falta de capacidad emocional en los jóvenes lleva muchas veces a que ellos tomen decisiones incorrectas, y vemos cómo se producen autolesiones, cómo muchas veces terminan con la propia vida por la falta de poder comprender qué le pasa en un momento determinado. Muchos entran en el trastorno de la conducta alimentaria, otros consumen sustancias no permitidas o mantienen un consumo problemático, pero la vulnerabilidad aumenta cuando hay un trauma, cuando hay una negligencia, cuando hay violencia o privación emocional. Y vemos en las evaluaciones neuropsicológicas que en esta etapa se permiten detectar alteraciones ejecutivas atencionales o amnésicas que no siempre se observan clínicamente. Hay que ser muy cuidadoso al momento de nosotros evaluar a un adolescente, porque muchas veces el mismo hecho de ellos no poder entender ese cambio que está padeciendo, ese cambio natural, entonces les encierra en sí mismo y muchas veces no sabemos cómo dar respuesta. Pero si nos sentamos y exploramos desde lo que ellos sienten, entonces sí podremos dar la respuesta ante esa vulnerabilidad clínica. Muchas veces las pruebas quisiéramos que nos dieran como si fuera una varita mágica qué es lo que está sucediendo. Tenemos que sentarnos, tenemos que escuchar, tenemos que prestar atención en la manera en que el lenguaje no verbal se da la dinámica en terapia, y muchas veces incluyendo con lo que el adolescente hace de silencio, nosotros podemos tener más respuesta que lo que nosotros podemos imaginar a través de pruebas neuropsicológicas. Hay un estudio que hace unos días estuve revisando, me pareció interesante el poder compartir en este conversatorio, y es una perspectiva que tiene UNICEF, que es la segunda ventana de oportunidad, llama al adolescente. El UNICEF en este artículo del 2021 destaca que la adolescencia representa una segunda ventana de plasticidad cerebral comparable a la primera infancia. Y este concepto resalta que a pesar de las vulnerabilidades, esta etapa ofrece una oportunidad única para intervenir, para educar, para acompañar y proteger el desarrollo neurológico del adolescente. UNICEF insiste, y yo estoy bastante de acuerdo, en que los ambientes deben de ser enriquecedores, deben ser seguros, deben ser más que seguros, emocionalmente accesibles y estructurados para promover un desarrollo saludable. Yo siempre pienso, tú quieres conocer el adolescente, ve al entorno, ve al espacio, conoce cuál es la dinámica familiar, y vamos a tener respuestas no tan precisa, pero sí concisa. Desde la neuropsicología esto nos llama a actuar desde la prevención y la detención temprana, y la intervención sensible al momento evolutivo va a ser uno de los pilares fundamentales al momento de hacer una intervención clínica. Vemos también cuáles son las aplicaciones clínicas y educativas que podemos utilizar para conocer a ciencia cierta cuáles son las neurotransiciones en el adolescente. Tenemos la evaluación neuropsicológica, que permite observar cómo se organizan los procesos como la atención,
o más bien las funciones ejecutivas, la atención, la memoria, el lenguaje, en un contexto de alta reorganización cerebral. También tenemos la intervención. Es importante establecer programas de estimulación cognitiva. No importa que el joven no esté presentando un trastorno del neurodesarrollo de manera directa, pero muchas veces entendemos que es importante trabajar la autorregulación emocional y fortalecer las habilidades sociales, que son sumamente clave en el momento del proceso de adolescencia. Estos deben adaptarse al nivel de madurez cerebral y al entorno del adolescente. Muchas veces queremos hacer cambios, pero tenemos que tomar en cuenta que el desarrollo tiene sus etapas y que cuando saltamos cada una de esas etapas, entonces estamos complicando, pudiéramos decir, el proceso natural. Unos avanzan de manera más rápida, otros van de manera más lenta, pero el proceso va a depender mucho del apoyo en el que el joven o la joven se esté desarrollando. Es importante también hablar de la prevención, es importante capacitar a las familias, capacitar a los docentes, capacitar a los líderes comunitarios. Yo pienso que sería sumamente importante también contar con un equipo religioso donde se pueda apoyar la parte social de este joven, de esta joven, y darle seguimiento al funcionamiento del cerebro adolescente para reducir los estigmas, para mejorar la comunicación y para prevenir la deserción escolar. El consumo de sustancias hoy en día es una de las causas con la que más estamos luchando en temas de adolescentes. La violencia, las autolesiones, hablamos mucho de que adolescentes se inspiran más en las cosas negativas que en las positivas, y vemos cómo el ambiente es parte esencial para el desarrollo de ese joven o de esa joven. Si nosotros no creamos una red de apoyo iniciando desde el primer nivel, nosotros no vamos a poder contar con jóvenes saludables. Hablamos del primer nivel, que es la familia, el segundo nivel es la escuela y el tercer nivel es la sociedad. Cuando dentro de la familia nosotros no podemos tener el control, y fíjense que hoy en día hablamos de que en las escuelas es donde mayormente los jóvenes se están educando, porque tienen familias disfuncionales en las cuales no se puede tomar en consideración cuál es el patrón de crianza. Entonces, cuando llegan a la escuela, si la escuela no tiene el concepto clave de lo que es esta transición de la niñez a la adolescencia, entonces podemos perder este joven en este segundo nivel, y ya cuando salga a la sociedad, que es la comunidad, entonces ustedes saben por lo que estamos viviendo hoy en día en la sociedad. Pues si queremos tener jóvenes saludables con cerebros altamente motivados para conocerse a sí mismos y poder desarrollarse, entonces tenemos que hablar desde la interacción, desde la integración, familia, escuela, comunidad, y ahí todo el que sea importante para poder dar respuesta. Los neurotransmisores en la adolescencia son procesos naturales, necesarios y transformadores. Esto debemos comprenderlo desde la neuropsicología clínica. Esta nos permite no solo acompañar mejor al adolescente, sino que también nos permite diseñar estrategias basadas con evidencia para prevenir el sufrimiento emocional y fomentar el desarrollo integral. En este concepto, la ciencia del cerebro se convierte en un puente entre la comprensión y la acción. Señores, muchas gracias, y les dejo con nuestra moderadora, la doctora González. Muchísimas gracias, licenciada. Excelente ponencia. Para cerrar con este enriquecedor encuentro, contaremos con la ponencia del licenciado Edison Peña, quien abordará el tema herramientas para la intervención. Edison es licenciado en Psicología Clínica y de la Salud, magíster en Psicoterapia Cognitivo-Conductual y técnico especialista en modificación conductual. Nos brindará estrategias y recursos prácticos que pueden aplicarse en el trabajo con adolescentes. Adelante, licenciado. Muchas gracias, doctora González. Saludar y reiterar los saludos a todos aquellos pues que están aquí presentes. Yo feliz por la invitación y bueno, pues bendecirles.
Les digo que el amor es la cura y pudiéramos empezar con esa primera estrategia, que el amor verdaderamente transforma. Pienso que los neuropsicólogos inclusive van a coincidir conmigo, el colega Martínez y el colega Mercedes, van a coincidir que obviamente un abordaje que involucre amor, emociones intensas, obviamente pues contribuye de manera significativa al desarrollo de cualquier proceso. Así que más que técnicas y herramientas, vengo a invitarles sobre todo a un abordaje muy humano. Estamos hablando de todos estos aspectos teóricos y desde la ciencia. Sin embargo, también hay que considerar esos aspectos emocionales. Pues yo con ustedes, mis estimados, comparto lo siguiente. Vamos a abordar sobre todo unos aspectos generales que ya los colegas han abordado, el desarrollo del pensamiento abstracto, como comentaba Martínez. Una parte importante, pues sabemos que el cerebro adolescente desarrolla sobre todo esta corteza prefrontal mucho antes que el sistema límbico se desarrolla primero, y esta corteza prefrontal se va a desarrollar un pensamiento más complejo. Ahí es donde va a aparecer todo este tipo de cuestionamientos y este tipo de pensamientos más abstractos. Esto va a permitir a los adolescentes tener una capacidad, sobre todo, de formular hipótesis, de crear ideas por ellos mismos, de analizar distintas perspectivas y de reflexionar sobre ellos mismos, tener una autoconciencia o una metacognición. Pudiéramos decir también, resaltando datos que ya han compartido los colegas, que a partir de los 12 a 13 años se consolida lo que es el pensamiento abstracto. Eso es parte de los estudios que planteaba Piaget, sobre todo las etapas de operaciones formales. Pudiera comentarle también que esto tiene beneficios, pues favorece el autoconocimiento, pero también puede intensificar la autocrítica y la comparación social. Hoy en un mundo digitalizado donde estamos llenos de influencers, de medios, redes que muestran una vida perfecta, y hay un documental interesante que se llama El dilema de las redes sociales, y aborda muy interesante el impacto que tiene esto en los adolescentes, sobre todo en los pensamientos que se pueden generar, que es parte de lo que me voy a enfocar. En mi caso trabajo con terapia cognitivo-conductual, y nosotros pudiéramos decir que desde las implicaciones de la TCC o terapia cognitivo-conductual pudiéramos ayudar a esos adolescentes a distinguir entre lo que es una reflexión útil y una rumiación dañina que muchas veces tendemos a entrar. La inestabilidad emocional y toma de decisiones obviamente se ve afectada, digamos, como hablaban los compañeros, el sistema límbico, que hace mucho referencia a todo lo que tiene que ver emociones, madura antes que la corteza prefrontal, o sea que el cerebro madura desde atrás hacia adelante, siendo esta una de las últimas partes. Por lo tanto, tendremos adolescentes con emociones intensas y cambiantes, impulsividad y búsqueda de recompensa inmediata, y una influencia fuerte de la presión de los pares. Ahí es donde empezamos a desarrollar este sentido de pertenencia o de pertenecer. En la toma de decisiones, pues el adolescente decide más bajo influencia emocional, y razonar consecuencias es más difícil en situaciones sociales. Una de las implicaciones de la terapia cognitivo-conductual es enseñar a pausar, a analizar, a elegir opciones más adaptativas. Eso es lo que va a implicar. Eso se lo hago como modo resumen. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero compartir con ustedes? Pues la aplicación de la terapia cognitivo-conductual en adolescentes. Cómo nosotros en nuestros espacios terapéuticos o los diferentes ambientes en los que nosotros trabajaremos con adolescentes, cómo podemos utilizar este enfoque terapéutico. Démosle un vistazo general sobre qué es la terapia cognitivo-conductual. Sobre todo ayuda a identificar pensamientos automáticos. Estos tipos de pensamientos son los pensamientos que se generan al instante. Son una especie de imagen, ideas que llegan a nuestra mente. Si le dijera a ustedes, piensen en un cactus, es muy probable que su mente empiece a generar muchas imágenes de manera inmediata, como si fueran flash. Y van a pensar en un cactus en el desierto, otros pensarán en un cactus en una maceta, y así sucesivamente los pensamientos automáticos van a llegar. Esta terapia, este enfoque terapéutico, ayuda de manera significativa a identificar estos pensamientos automáticos y sobre todo a desafiarlos y modificarlos. Modificar creencias disfuncionales, estas creencias que empezamos a desarrollar
en este periodo, pero también creencias que puedan pues validar las creencias que hemos adquirido en niños, inclusive ciertas heridas de la infancia que aparecen en este periodo entre los 5 y 8 años. Están estas heridas, ya sea una herida de abandono, una herida de rechazo, parte de padre, siempre van a hacer referencia a mamá y papá, porque son nuestros progenitores, son nuestros cuidadores y lo que nos dan seguridad. Y pues cuando aparecen este tipo de heridas, pues aparecen estas creencias y los pensamientos en la adolescencia, en todo su entorno va a estar constantemente buscando validar esta creencia o protegiéndose pues de que no le suceda esto. También la terapia cognitivo-conductual ayuda a fortalecer las habilidades sociales y de autocontrol. Es muy buena porque es estructurada y colaborativa, por lo tanto es muy útil para adolescentes. En mi caso trabajo con adolescentes neurotípicos y es interesante porque los procesos terapéuticos que hacemos, más allá del tecnicismo que manejamos, se trata de jugar, se trata de adaptarnos a su mundo. Porque quizás quienes hemos llegado a la adultez, queremos que estos adolescentes actúen con nosotros, pero recordemos que ellos no han cumplido 30, 40 años. Sin embargo, nosotros sí hemos pasado por esa etapa. Ahora mismo yo me estoy dirigiendo a muchos adolescentes que han crecido, que han madurado, que han desarrollado, pero siguen estando ahí. Ustedes todos aquí hemos pasado por esa etapa. Y llegamos a la adultez y nos olvidamos que fuimos adolescentes. ¿Y por qué ahora no podemos entenderlo? Porque cuando yo estaba enamorado, quería que ese papá me entendiera, me aceptara con esta novia que tenía, y lo veía como una persona brusca, una persona enojona, muy protectora, y me daba miedo. Sin embargo, cuando yo me convertí en padre, pues resulta y acontece que yo me convertí en ese que yo no quería ser. ¿Qué pasó ahí? Aparece el miedo quizás, el miedo a perder lo más importante que tengo para mí, que pueda ser mi hijo o mi hija. Entonces es importante entender que todos tenemos un niño interior dentro de nosotros que aprendió a crecer, a defenderse mediante heridas que aprendió en la infancia. Y esto genera, desde un punto de vista científico, creencias, unas creencias nucleares que van a determinar quién soy. ¿Y sabes qué dices? Es que yo soy así. Es que yo soy así, el que me quiera tolerar, que me tolere. Ellos saben cómo yo soy. Pero verdaderamente, ¿qué te llevó a ser así? ¿Cuáles son las heridas que marcaron tu infancia? ¿Qué te hace pensar que todo el mundo te va a atacar? ¿Qué te hace pensar que todo el mundo quiere lastimarte? Y sucesivamente mantenemos ese estado de hostilidad, de defensa, diciendo, yo soy así, pero no lo eres. Lo que yo veo cuando te veo es un niño herido. Y hoy en día usas máscara. Y hoy en día vivimos en la cultura de la máscara, pero sobre todo máscaras que utilizamos en las redes sociales, mostrando lo que yo quiero que mi ego demuestre que soy. Y es interesante porque en la adolescencia empezamos a consolidar estos pensamientos. A ti, querido adolescente que me estás escuchando, que hoy estás disfrazado con una máscara de adulto, déjame decirte que te entiendo. Que entiendo que se siente estar ahí. Y quizás no comprenda del todo lo que has tenido que pasar para llegar a ser este adulto que eres hoy. Pero quiero conectar contigo. Quiero decirte que saliéndome de mi rol profesional, de técnicas de modificación, que son partes de las que les voy a compartir a ustedes, pero quiero que sepas que soy un humano, quiero ser tu amigo. Además de dominar, de ser terapeuta, de querer ayudarte, quiero demostrarte que soy humano y que he sentido lo que sientes. Y mis estimados, esta es mi primer técnica, que no es una técnica dentro de la TCC, pero es importantísimo que tengamos en cuenta que debemos humanizar los procesos. Y eso es lo que me caracteriza como terapeuta. Pues como terapeuta me va muy bien con los adolescentes porque me ven como un aliado, me ven joven quizás, me ven este terapeuta cool. Y le digo, ¿qué quieres? ¿Quieres que sea un terapeuta serio, aburrido? Te digo, háblame un poquito más sobre, soy terapeuta cool que juega Minecraft, que entiende, que humaniza el proceso. ¿En serio? ¿En serio te mandó este mensaje? Oh my God, no me digas esto. Y conecto de una manera que hace verdaderamente que el proceso terapéutico funcione. Me vuelvo su aliado
Y obviamente yo intentarlo traer a mi mundo adulto no va a ser posible porque no lo va a entender. Él no ha pasado por este proceso de adulto. ¿Cómo puedo exigirle a una oruga que no ha hecho su metamorfosis que huele? Y muchas veces como adultos, lo que planteaba Alexander Mercedes, es que lo que necesitan muchas veces acompañamiento son mamá y papá. ¿Por qué ustedes creen que hay tan pocos profesionales que trabajen adolescentes, especialistas en infanto juvenil? Porque ser infanto juvenil implica acompañar a papá y mamá. Imagina, tengo el consultante adolescente, pero también tendré que llevar todas las carencias, heridas, las ideas retrógradas de mamá y papá que no aceptan los cambios. O sea, sería trabajar con el adolescente y su núcleo familiar. Esto es un reto. Uno de los retos hoy en día sería trabajar lo que es acompañamiento infanto-juvenil, porque demanda intervenir a papá y mamá. Y si mamá y papá no son parte del proceso de manera activa, es muy poco probable que evidenciemos los cambios que queremos, porque muchas veces no es necesariamente la conducta del adolescente. ¿Sabes cuántas heridas identificamos nosotros en adolescentes? Y no solamente en adolescentes, en adultos. Desarrollen el poder de la comprensión. Que no le afecte nada de lo que haga una persona. Cuando tengan una persona delante de ustedes, utilicen la comprensión. ¿Qué? Si hacen la víctima, ay, me habló mal, mira, que esta persona me ofendió. O lo puedes ver como pobre adolescente en un cuerpo de un adulto, herido, dolido, con pensamientos de que todo el mundo lo va a atacar. Piensen en esto. Ustedes pueden hacerse la víctima o pueden volverse una persona comprensiva, empática. Desarrollen la gratitud por lo que soy, por lo que puedo ver, pero no sean nunca víctima de nadie. Entonces, primer técnica dentro de la terapia cognitivo-conductual que comparto con ustedes es humanizar los procesos, crear una relación terapéutica que verdaderamente este adolescente te vea como un aliado, no un adulto con todas las informaciones de adulto que quiero que tú actúes de esta manera. Y vamos a humanizar estos procesos, porque el amor siempre va a ser la cura, crean, o pónganlo en práctica y compruébenlo. También pudiera decirle que en este caso la reestructuración cognitiva es una de las primeras técnicas que utilizamos. Si nos preguntamos qué es la reestructuración, es la técnica base de la TCC, terapia cognitivo-conductual. Lo que hacemos como primer paso sobre todo es identificar este pensamiento irracional. Pregunta a este adolescente, ¿y qué piensas sobre lo que dice mamá, sobre tu orientación, sobre tu conducta, sobre tu novio, novia, sobre qué piensa mamá? Inmediatamente aparezca este pensamiento, encuentra un poquito más el trasfondo que esconde este pensamiento automático, encuéntrale cuál es la creencia. Si este pensamiento fuera real, ¿cuál sería la consecuencia? ¿Qué? ¿Sería que me abandonen? Serían quizá, y dirán, oh, qué extremo, pero sí, fíjate que me tocó identificar como profesional que tarde o temprano todo lo que a nivel cognitivo-conductual estudié pues lleva a heridas en la infancia. Nosotros en la terapia cognitivo-conductual le llamamos creencias nucleares o centrales. Sin embargo, son heridas adquiridas desde la infancia y tarde o temprano llegan. Oh, estoy muy estresado porque mamá, papá me están presionando porque no pasé el examen con la nota que ellos querían. Yo entiendo. Pero, ¿qué pasaría si no logras esta calificación? Bueno, mamá, papá se enojarían. ¿Y qué pasaría si ellos se enojarían? Bueno, pues yo me sentiría triste. ¿Por qué? Pues porque los defraudaría. ¿Y qué significa para ti si lo defraudas? Me dicen, pues no sería un buen hijo. ¿Y qué pasa con los niños que no son buenos? Pues tienden a aislarlo. Y les pregunto, querido adolescente, ¿te has sentido abandonado en algún momento? Y no hablo solamente de un abandono de papá o mamá que se fueron. Quizás hubo un abandono de emociones. Papá o mamá que siempre estuvo trabajando, que siempre estuvo ahí para ti. Pero quizás tú sentiste el abandono emocional. Quizás quisiste un papá o una mamá que validara tus emociones. Y hoy en día te pasa esto. Y como paso 2 podemos cuestionar esto con preguntas. Empezar a hacer preguntas como, ¿qué otra visión alternativa podemos sacar sobre esto? ¿Verdaderamente te van a abandonar? ¿Puedes encontrar alguna red de apoyo que no te haga sentir abandonado?
Y paso 3 sería generar interpretaciones alternativas. Aquí tenemos un ejemplo que dice, si fallo, soy un fracaso. Y podemos transformarlo, este fracaso. Recuérdense, el fracaso, la mente lo interpreta a nivel de creencia, fracaso, una persona fracasada, ¿qué se tiende a hacer? Me aíslan, me quedo solo. Una persona fracasada a nivel social, porque nosotros somos seres evolutivos y somos entes biopsicosociales. Y esta parte social es importantísima. Verdaderamente necesitamos pertenecer, porque en la prehistoria, cuando vivíamos en cavernas o vivíamos en manada, necesitábamos pertenecer, porque el lobo que se aparta de la manada tiene más probabilidad de sobrevivir. Hoy en día podemos nosotros verlo como, voy a construir una casa en este lugar. Pero ese lugar es muy solitario, no hay personas que vivan cerca. Y es miedo a esta soledad, a no tener personas que te apoyen en un lugar de peligro. Entonces, esta ansiedad te está ayudando, te está intentando proteger. Y podríamos reformular estos pensamientos. Por ejemplo, si fallo, soy un fracaso, pudiéramos encontrar una visión alternativa como fallar no me define, puedo aprender de él. ¿Qué tal si fallar sería una oportunidad para aprender nuevas alternativas? Para saber si yo caminé por este camino y fallo, sé que ese no es el camino adecuado. Pudiera decirle que nosotros podríamos hacer preguntas claves para desafiar algunos pensamientos negativos, como ¿qué evidencia tengo para apoyar este pensamiento? Pregúntale a tu adolescente, ¿tienes una evidencia? Anteriormente te han abandonado de esta manera. Empieza con ese tipo de preguntas. Pensar así me ayuda a solucionar el problema. Dedicar una hora de tu vida a tener ansiedad, sobrepensar la situación, que si pasar el examen te va a ayudar a solucionarlo verdaderamente el problema. Estas son preguntas que pueden utilizar con los adolescentes. Primero, vuélvanse unos aliados desde el amor, desde la empatía, creando una conexión. Y luego con ellos inicien con técnicas de reestructuración. Busquen las evidencias a estos pensamientos. Pregúntenle, ¿qué le dirías a un amigo que piensa lo mismo que tú? Si tienes un amiguito y tu amiguito te dice esto, se siente así, ¿qué tú le dirías? ¿Hay pruebas que lo contradigan? ¿Cómo me hace sentir pensar así? Es la que más utilizo. ¿Cómo te hace esto sentir? Verdaderamente ayuda mucho porque hay que ponerle nombre a las emociones. Entonces, para que nosotros podamos identificar estos pensamientos, tenemos que saber que hay pensamientos distorsionados, formas de pensamientos que aprendemos en base a nuestras heridas, en base a nuestro proceso de crecimiento, lo que escucho de mamá y papá, y empiezo a tener este tipo de pensamiento que pude adquirir por el ambiente, la parte social, empezando en casa. Es lo que planteaba Martínez. Pregúntate, cuando quieras saber cómo es tu adolescente, pregúntate cómo es casa, cómo es mamá y papá. Entonces, pudiéramos decir que existen diferentes distorsiones cognitivas. Algunas de ellas, dentro de las más comunes que identifican los procesos terapéuticos, está sobregeneralización o sobregeneralizar, y es hacer una conclusión general de un hecho puntual, las palabras siempre, nunca, todo, nadie. A mí todo el mundo me odia. A mí nadie me quiere. Siempre tú dices esto. La palabra siempre, todo, nunca es una distorsión cognitiva. Sobregeneralización. Si me equivoco, seré un fracasado. Pero es ¿cuántas veces te has equivocado? O las veces que acompaño con adolescentes inclusive o adultos que comentan todos los hombres son iguales. A veces de broma le digo, ¿y quién te mandó a probarlos todos? Porque verdaderamente para que puedas decir todos, que es una sobregeneralización, deberías aprobarlos todos. Entonces esto puede ayudar, empezar a identificar este tipo de palabras. Dile que escriba este pensamiento. Escribe esto que me acabas de decir. Todos son iguales. Escribe esta palabra. Luego subraya la palabra todo. Y ahí empezamos a identificar distorsiones. Cuando ustedes escuchen que el adolescente dice a mí siempre, nunca, todo, a mí nadie, sobregeneralización. Tenemos filtros. Filtros, por ejemplo, que nos enfocamos solamente en lo negativo, ignorando lo positivo. Un adolescente que le fue bien en 9 asignaturas de 10, solamente se va a enfocar en matemáticas, porque no le fue bien en matemáticas, pero estás desvalorizando, ignorando las 9 asignaturas que te fue bien. Entonces, esa es otra distorsión. Todo o nada, interpretar en extremos sin considerar términos medios. Cuando acompaño a madres, es que tengo miedo, soy una mala madre. ¿Mala madre? ¿Qué es mala madre para ti? ¿Pudieras darme un ejemplo de alguien que cumpla con este criterio de mala madre?
Y vemos todo de todo o nada, o un pensamiento polarizado pudiera también ser. Porque vemos todo blanco o negro. Y no necesariamente así, también hay matices, hay grises. Es importante no irnos a los extremos. También tenemos la personalización. Creer que los demás dicen o hacen es una reacción hacia ello. Por ejemplo, está muy de mal humor, será por algo que he dicho. Mamá está siempre enojada, es porque soy un mal hijo. Entonces empezamos a personalizar lo que otra persona dice. Quizás lo que sea llega enojado a mi casa, a mi trabajo, y ahí está la jefa, ahí está el jefe, ahí está mi esposa, mi esposo, mi mamá, mi papá, está enojado, fui yo que hice algo. Empiezo a personalizar. Busca las evidencias. ¿Qué hiciste hoy? Es respecto a ti, comunícate asertivamente. Espera primero que pase el enojo para preguntar. También tenemos la visión catastrófica, esperar el peor resultado, aún siendo improbable, empezamos a catastrofizar. Es que no, lo peor va a pasar, voy a ser un inútil, me voy a quedar. Un sinnúmero de pensamientos catastróficos. El razonamiento emocional, este es mi favorito, pensar que lo que sentimos es un hecho objetivo. No, porque yo siento que tú no me quieres. ¿Tú sientes o tú piensas? ¿Qué significa siento? Tú sientes o piensas y te dicen, bueno, yo pienso. Porque si ellos te dicen siente, pregúntale, ¿cuál es esta emoción? Ponle un nombre a tu emoción, una diferencia entre lo que siento y lo que pienso. Lo que siento es una emoción, que veremos más adelante. Y lo que pienso es un pensamiento. Muchas personas solemos hablar así. Es que yo siento que a mí no me apoyan. Es que yo siento que a mí nadie me ayuda. Es que yo siento que todos están contra de mí. Es que yo siento que tú, un sinnúmero de siento. Pero la verdaderamente es que pienso. Y la clave aquí es, ¿tú sientes o tú piensas? Y si te dicen, yo siento, pues ponle una emoción. Ponle nombre a ese siento. También tenemos los debería creer en una lista de normas rígidas sobre cómo tienen que suceder las cosas. Debería hacerlo todo bien. Debo ser un buen estudiante. Debo ser un buen novio, una buena novia. Y las falacias de cambio. Por ejemplo, pensar que nuestro bienestar depende de los demás. Por eso son ellos los que tienen que cambiar. Si deja de hacer eso, entonces seré más feliz. Tendemos a tener falacia de cambio. No, porque si mi compañera deja de hacer esto, mis problemas se acabarán. No va a haber cambio. Si me porto bien, mi jefa me va a aumentar el dinero, el sueldo. No va a ser siempre así. Y verdaderamente es importante identificar estas formas de pensamiento que andamos por ahí en el mundo de manera automática con distorsiones. Pasando los pensamientos por un filtro que está tapado y todos tus pensamientos te hacen sentir cómo te sientes. Reflexiona sobre eso. Te invito desde el amor a reflexionar sobre esto con autocompasión. Pudiéramos decir que algunos ejemplos, ya como le comentaba, todo o nada, o soy perfecto o no sirvo. Catastrofización, si repruebo, mi vida se acaba. Lectura de mente, todos piensan mal de mí. Esta es otra, leer la mente. Y sobre generalización, siempre me pasa lo mismo. Son algunas de las distorsiones. Pongan oído, escuchemos más de lo que hablamos. A veces tenemos dos oídos y una sola boca, y a veces hablamos por 3 oídos. Vamos a escuchar más a ese adolescente. Ok, cuéntame más. Wow, ¿en serio? ¿Y quién más te dijo? ¿En serio tu novia te dijo eso? ¿Tu novio te dijo esto? Hombre, no me lo creo. ¿Cómo te sentiste en este momento? Escucha más. No te pongas simplemente el teórico, el terapeuta, el acompañante teórico. Mira, lo que pasa es que esto pasa, que el cerebro está bien. Es importante dominar esos aspectos teóricos, pero vuélvete un aliado para tu adolescente. Que te vea como, wow, yo quiero continuar con él, porque es un terapeuta que me entiende. Crea esta conexión para que veas cómo el proceso terapéutico te va a dar resultados. Pudiéramos decir que también podemos ayudar luego con esos conocimientos. Y esto va para todos ustedes que están inmersos en esta área tan hermosa que es la ciencia de la psicología. Pues algunas técnicas que voy a compartir. Por ejemplo, podemos empezar con entrenamiento en habilidades sociales y solución de problemas. Podemos enseñar a expresar opiniones con asertividad. Podemos aprender a decir no con respeto. Ustedes sabían que hay personas que tienen miedo de decir no, poner límites por miedo a ser rechazados. Es que tengo miedo es que yo soy una buena persona. Si le digo no, me voy a sentir mal. Porque es que me da pena. Me siento triste no decirle que sí. ¿Qué va a pensar? ¿Soy un mal compañero? ¿Soy un mal empleado? Pero verdaderamente esto me define verdaderamente lo que esta persona dijo de mí, o verdaderamente yo puedo reunir evidencia que determina
que no soy tan mala persona. Puedo enumerar de 10, 9 positivas y solamente una va a determinar que seas una mala persona. Y el mala persona me da miedo, porque si soy una mala persona, ¿qué se hace con una mala persona? La aíslan, no te juntes con él porque es una mala persona, y quedo solo. Resolver conflictos sin agresión, importantísimo. Ya le paso a continuación las técnicas para reducir o gestionar la activación del sistema nervioso. Y también podemos analizar problemas paso a paso. A ver, ven, cuéntame, ¿cuáles son tus problemas? Y este embrollo que tenemos estos adolescentes de tantas cosas a la vez en la mente, digo, wow, tantas cosas, yo no sé cómo puedes llevar todo esto tú solo. ¿Te parece si hacemos una especie de investigación criminal en la terapia? ¿Qué te parece? ¿Has visto cuando en las investigaciones policiales amarran fotografía, la unen con hilo? ¿Qué te parece si en la próxima sesión traes fotos de tu ex, de tus amigos, de la que te traicionó, y hacemos una investigación policial y los dos encontramos quién fue el traidor? ¿Qué opinas? Y lo convences de que se implique en el proceso terapéutico, y obviamente nosotros podemos empezar a descubrir dónde pasó, empezar a analizar problemas paso a paso. Vamos a hacerlo así, ¿qué te parece? Vamos a recortar papelitos, vamos a escribir, ok, imagínate que ese es tu ex, y aquí vamos a escribir, ahora escribe ahí, ¿qué fue lo que te dijo? Me dijo que soy una zorra. Y yo, ¿qué? No. Y como ella, entre nosotros, esa estúpida te atrevió a decirte esto. Adáptate al lenguaje de tu adolescente y escribes en papelito, usas notas, crea mapas mentales, que el adolescente lo vea divertido, que vea verdaderamente que estás en una película. Es que no puedes actuar como un adulto con el adolescente. Adáptate a ellos. Vamos a crear una película, ¿en serio? Vamos a unir con hilos, con flechas. Oh my God, y no sabes. Yo veo pacientes virtuales, adolescentes inclusive, que verdaderamente tienen mucho miedo cuando mamá lo va a hacer hablar con un psicólogo. Y me dicen, wow, yo era muy nervioso y tenía miedo porque pensaba que usted iba a ser un señor aburrido, pero eres cool, juegas Minecraft. Y yo, sí, juego Minecraft. No juego Roblox, pero le miento, le digo, sí, yo juego Roblox. Ya investigué Roblox, todos los jueguitos dentro. Yo, ¿en serio has jugado Roblox? Yo también, yo lo amo. ¿Cuál es tu juego dentro favorito? Y me adapto a ello con amor y empatía, me adapto a su lenguaje. Y le voy hablando, oh my God, entonces tú has visto esta serie, amo el personaje principal. Ahora imagínate que el personaje principal te hiciera lo que te hizo el villano. ¿Cómo te sentirías? Muy mal. Y empiezan a llorar, empiezan a expresarse, y eso es lo que ayuda. Entonces pudiéramos utilizar esto, entrenamiento en habilidades sociales, resolviendo problemas de una manera más creativa, humanizando los procesos. Mi parte favorita, que es lo que más trabajo, regulación emocional y autocontrol. Como ya vimos todos estos antecedentes teóricos y con base científica, con bases neuropsicológicas, entendimos cómo funciona todo esto de las emociones. Pero tener un adolescente desregulado emocionalmente, con unas conductas desadaptativas en un centro educativo, en tu casa, no se ve tan bonito como lo vemos aquí, en estas ponencias magistrales muy teóricas y que verdaderamente nos contribuyen de manera significativa a entender la conducta adolescente desde un punto de vista neurológico. Pero ¿saben ustedes que tenerlo en persona es el verdadero trabajo? ¿Qué hacemos cuando estamos con ellos? ¿Me va a ayudar estas teorías? ¿Me ayudan lo suficiente? Y es aquí ya entrándome a la parte final que vengo a traerles estas técnicas enumeradas y brevemente explicadas para que ustedes puedan profundizar. Eso es una provocación a que puedan profundizar en las técnicas que les voy a compartir. ¿Cómo regulamos a un adolescente emocionalmente? ¿Cómo le ayudamos a tener autocontrol? Puede, exactamente. Mira qué interesante comentario. ¿Le ha tocado a ella sentarse en el suelo? Sí, juega, sé humano y adáptate a ser un adolescente, pero el adolescente que va a guiar con los conocimientos que tienes como profesional. Entonces, ¿cuáles técnicas nosotros podemos enseñar primero a mamá y papá? Porque ¿cómo puede mamá y papá ayudar a adolescentes desregulados si ellos no saben ni siquiera decir lo que sienten? Es importante que mamá y papá también estén regulados, si no nos van a sabotear el proceso. Pudiéramos decir que pasos claves para nosotros regular emociones es reconocer estas emociones intensas, nombrarlas y aceptarlas, ponerle un nombre.
usar estrategias como respiración, distracción o reinterpretación. Pero ¿qué les parece si lo veamos un poquito más profundo? Pues vamos con la primera. Importantísimo. Rueda de emociones. ¿Cómo puedo yo trabajar con emociones si no sé lo que siento? Y pues con los adolescentes que trabajan, mira, nosotros tenemos que hablar un lenguaje que no es el lenguaje de ¿cómo estás? Ah, estoy bien, estoy ahí más o menos. El adolescente se va a ver interesado, tantos colores, wow, todas estas emociones, y le ayuda muchísimo ponerle nombre. Yo suelo compartirle a los adolescentes que trabajo, no, bueno, en general a las personas que trabajo, y verdaderamente ayuda mucho a identificar. Ok, si se te hace difícil, me dicen, es que no sé cómo expresar todo lo que siento. Le digo, pues tranquilo, yo tengo una excelente herramienta que te va a permitir ponerle nombre a lo que sientes. Mira, yo sé que se te hace difícil porque tienes muchas emociones. Hablar sobre esto, vamos a hacer unas respiraciones primero y luego no tienes que hablarlas si te da vergüenza. ¿Te parece? Solamente dime el color o dime, señálame. Y tengo adolescentes que me escriben en WhatsApp, me escriben, Edison, estoy morada. Y yo, wow. Y además de morada, ¿cuál específicamente morada? Porque ya le empezaron a poner colores a sus emociones. Roja, estoy furiosa. Y es muy interesante ponerle nombre, utilicen los colores, sean creativos en su proceso, no sean robots, sean humanos, den amor, porque el amor transforma y es la cura. Entonces les invito a ponerle nombre a las emociones. Paso número 1 con un adolescente es ponerle nombre a lo que sientes. Y me dicen, ok, ¿y cómo te hizo sentir? No, me hizo sentir muy mal. ¿Qué significa mal para ti? Exactamente, hay que ponerle nombre a lo que sientes. Bueno, es que no sé cómo me siento. Pues ponle un nombre. Aquí tengo la herramienta, se la muestro, ya utilizo mi iPad, le muestro, la tengo impresa, se las comparto y luego llegan y me dicen, Edison, oh my God, mira cuántas emociones, la anoté todas, mira cuántas sentí. Oh my God, no sabía que podía sentir todas estas emociones. Entonces, además de verlo como adolescente, veámoslo como un humano que está empezando a crecer y empezar a sentir todas estas emociones intensas sin saber nombrarlas, sin saber lo que tengo. Y esto genera mucha ansiedad. Pero cuando le pones nombre a lo que sientes, va a ser mucho más llevadero. Pruébenlo, porque os recuerden cuando éramos pequeños y nos daba miedo la oscuridad y pensábamos que debajo de la cama iba a salir algo que me iba a jalar por los pies y nos arropábamos para que no nos comiera el monstruo. Pero si decides encender la luz o ir con una linterna y al usar debajo de la cama, no había nada. Cuando le pones luz a lo desconocido, el miedo se va. Por eso nosotros los seres humanos, lo que desconocemos obviamente nos da miedo. Entonces, lo que no le ponemos nombre nos va a ser desconocido y si le ponemos nombre va a ser conocido y mucho más manejable. Entonces, hay que entender que las emociones, importantísimo, no son buenas ni malas. Todas son totalmente válidas. Están ahí para avisarte de algo. Es como este tipo de alerta que tienen los vehículos modernos. Cuando señales de alerta de aproximación, quizás a una pared, vas dando reversa y el vehículo te marca, vas a chocar. Esas son las emociones. Las emociones están ahí para avisarte de algo. Y hay que empezar a ser amigos de estas emociones. Ciertamente estas películas que han salido, Inside Out, Intensamente, han ayudado muchísimo. Yo lo primero pregunto, ¿has visto la película Intensamente? Sí, la he visto. ¡Wow! ¿Qué te parece? Ah, mi emoción favorita es Desagrado, porque ella es cool. Y yo, ¡oh, chula! También me gusta. Ponle que se familiaricen y vean las emociones, específicamente las desagradables. Como mucho pudiéramos decir que hay emociones un poco más agradables que otras, pero todas están ahí. Sí que tenemos un miedo a esto de la tristeza. Es bueno sentirnos tristes. Nos ayuda a desahogarlo. ¿Qué le pasaría a un globo si le echas mucho aire? Tarde o temprano va a explotar este globo. Y no queremos esto, ¿eh? Entonces es importante que entiendas que tus emociones son buenas. No tienes que controlarlas. No tienes que hacerlas desaparecer. Sí, pero es que yo quiero dejar de sentir esto. Y yo, ¿y qué te parece si te ayudamos a que puedas sentirlo de una manera diferente, no tan incómoda, que puedas regularla? Y eso es lo que vamos a hacer. Nosotros tenemos técnicas útiles para la regulación emocional y autocontrol. Una de ellas pudiera ser la respiración diafragmática, el suspiro fisiológico, el mindfulness breve, la relajación progresiva y tener autoinstrucciones. Por ejemplo, puedo manejar esto paso a paso, puedo lograrlo, esto ayuda mucho. Pero le muestro alguna, un poquito más detallada,
como la respiración diafragmática. Este tipo de respiración, nosotros no verdaderamente estamos entrenados para hacerla, porque cuando nos dicen respira profundo, llenamos la parte torácica de nuestro pecho y no estamos utilizando la capacidad total de nuestros pulmones. Sin embargo, si nosotros llevamos este aire a la parte abdominal, al diafragma, el cuerpo sabe respirar, mis estimados. El cuerpo sabe. Vean un bebé durmiendo. Un bebé durmiendo respira ¿con qué? Con el pecho, con la barriga. Va a utilizar su barriga, su abdomen. Y esta parte la hace el diafragma. Tiene mucha experiencia haciéndote respirar mientras tú duermes. Entonces yo les invito a ellos, pues mira, vamos a hacer, sé que es difícil para ti porque respiras de manera torácica y piensas que te falta el aire, pues yo te voy a ayudar a que tú puedas respirar de manera diafragmática. Colócate una mano en el pecho, colócate una mano en la barriga. Ahora quiero que imites una mujer embarazada. Oh, wow, mira qué barriga tienes. ¿Y cómo hiciste eso? Para hacer esto tuviste que utilizar aire, empujar aire hacia afuera. Entonces, no utilicen tanto tecnicismo con adolescentes. Vamos a utilizar palabras sencillas. ¿Cómo serías embarazada? ¿Te imaginas tú embarazada? ¿Has pensado en esto? Oh my God, se sonrojan y ríen. Y pues vamos a imitar. Yo también voy a hacer. Vamos a ver, quien la haga más grande gana. Y le ayudo a practicar y entrenar su diafragma. Luego les invito a llevar el aire por la nariz, llevándolo a la parte del diafragma y sosteniéndolo unos 3 o 4 segundos. Hay diferentes variaciones de esta respiración y exhalándolo muy lento por la boca como si estuviera apagando una vela, pero no queriendo apagarla. Muy lento. Y a veces me dicen, es que no puedo. Yo, pues mira, coloca la lengua en tu paladar y ahora toma aire por la nariz. Y me dicen, wow, sí, lo sentí. Colocar la lengua en el paladar puede ayudarte mucho a que automáticamente el aire baje al diafragma, porque obviamente estás acostumbrado a respirar quizás a presión. Quizás te enseñan, respira profundo, y lo que hace es que para respirar bien mire, eso es una temática que hay que abordar muy serio. Muchos terapeutas simplemente de manera teórica dicen, respira de manera profunda, pero no me enseñan, me mandan para la casa a respirar profundamente. Allá están los pacientes hiperventilando aquí arriba. Y se siente, es que Edison, a mí no me funciona la respiración diafragmática, es que me siento como ahogado. Y yo, es que estás respirando de manera torácica y la respiración no se va a sentir cómoda. Ahora si la haces sin presionar, simplemente tomando el aire con calma. En mi caso, hay diferentes variaciones de respiración diafragmática, varias. Pero una de las variaciones que promete un resultado significativo para el manejo de la ansiedad es la respiración 4-7-8. Esta respiración en específico te invita a inhalar, tomar aire por la nariz 4 segundos. Lo sostengo por 7. Sé que es mucho, pero pueden hacerlo. No todos, Y lo voy a exhalar por la boca por 8 segundos. Haciendo que, ay, wow, mira qué rico se siente, señores. Yo me siento maravilloso cuando practico esos ejercicios. Y esto lo repites 5 veces y te aseguro que vas a poder controlar este nivel de activación del sistema nervioso, esta desregulación emocional. Y que puedes utilizar como mamá, como papá. Ok, yo sé que quieres jugar con este juego, yo sé que quieres, o como terapeuta, yo sé que quieres utilizar la tablet. Pues vamos a utilizar una técnica de modificación conductual que se llama contrato conductual. Hay una que se llama economía de ficha, pero es más para niños un poquito con una edad más inferior. Pero los contratos conductuales pueden ayudar mucho. Ok, te doy la tablet si respiras 6 veces con la respiración que yo te enseño. Que papá y mamá deben involucrarse y enseñar ese tipo de respiración. O nosotros como profesionales podemos enseñar a mamá y papá a que lleven técnicas y herramientas. No es solamente traerlo a terapia un día a la semana. Eres tú, mamá y papá, que debes involucrarte en casa con estos ejercicios terapéuticos. Empieza a respirar con ellos. Pues bien, hasta que no hagamos una respiración 6 veces, hoy no hay piscina.
¿no? Vamos a negociar. Y esto los va a ayudar a ellos a tener una técnica que en un momento difícil de desregulación emocional, ¿recuerdas la técnica que practicamos en casa? Practícala ahora. Sé que tienes mucho miedo. Te voy a, donde quiera que esté, va a tener una confianza en ti porque ya la ha practicado contigo, mamá y papá. ¿O qué quiere ser? ¿Quiere que ellos te vean con este miedo o quiere que te vean como un papá o una mamá que lo apoye con técnicas que pueden ayudarlos? Entonces vamos a compartir primero esto con papá y mamá. Respiración diafragmática, una muy buena técnica. ¿Cuál también podemos utilizar? El suspiro fisiológico. Esta es una de mis favoritas cuando estoy en el tránsito, si quiero regular la... espero que está proyectando, espera que pase. Ok, acá está. El suspiro fisiológico es una técnica de respiración que consiste en inhalar 2 veces. Aquí no hay tanto tecnicismo, no hay tanta práctica. Sería simple y llanamente respirar 2 veces por la nariz. Pensamos que no vamos a tener espacio para llenar 2 veces, pero cuando pienses que no te cabe más aire, toma otro sorbo de aire, otro suspiro, y vas a exhalar esto lentamente. Aquí no hay que sostener. Lo practico para que me vean. Sería inhalar 2 veces por la nariz. 1, 2. El último siempre va a ser corto. Y luego lo exhalo por la boca muy lento. Enfocándonos en la relajación que produce al exhalar. Díganle a esos adolescentes, ok, vamos, sé que tienes una crisis de ansiedad, sé que te sientes muy mal, pero escucha mi voz, ok, necesito que respires 2 veces. A ver, 2 veces, 2 suspiros, por favor, 2, como yo le digo en buen dominicano, 2 sorbos de aire, vamos. 1, 2, ahora bótalo lento por la boca. Muy bien, gánale esta emoción, no dejes que esta ansiedad, y porque le hago referencia a la película de Intensamente, está en el control, no dejes que ella controle, vamos, asóplala, empújala del control, visualízala que está en el control, llevando el control, tocando el teclado, y empújala con tu respiración para que se aparte del control. Y esto puede ayudar muchísimo al suspiro fisiológico. Entonces ya tenemos esta también, respiración diafragmática, suspiro fisiológico, porque está demostrado a nivel científico que el suspiro fisiológico reduce hasta un 50% la ansiedad. ¿Por qué? Porque el cuerpo de manera natural vino con esto instalado, este software. ¿Has visto alguna persona cuando se asusta, qué hace? ¡Ay, qué susto! ¡Ave María, qué susto! Porque el cuerpo sabe que necesita oxígeno en el cerebro para poder defenderse de cualquier situación. ¡Oh, qué susto! Un accidente. Inhalamos, ese es el suspiro fisiológico. Y cuando lo hacemos 2 veces, lo perfeccionamos. Así que es interesante que sepas que el cuerpo sabe cómo regularse, pero si lo perfeccionamos un poquito más, puede ayudarnos. Otra que les comparto es esta, relajación muscular progresiva. Sabemos hoy en día que Jacobson descubrió que los pensamientos o la ansiedad, que es obviamente unos pensamientos de preocupación, temor o miedo acerca de lo que pueda pasar en el futuro, en el aquí, en el ahora o el futuro, pues esto tensa los músculos. ¿Por qué? Cortisol. Los pensamientos dicen en el cerebro, rápido, tenemos un desafío, una amenaza. Tensen todos los músculos por si necesitamos correr o luchar, y se activa el mecanismo de defensa de lucha o huye. Esto significa que nuestro cuerpo se prepara para defenderse, es la defensa a la agresión. Es bueno este cortisol hasta cierto punto. Por lo tanto, los pensamientos tensan obviamente el cuerpo. Les cedo la palabra un momentito a los que están levantando la mano. Entonces podríamos decir que estos pensamientos acá arriba tensan mi cuerpo, sí. Aumentan, me generan emociones, sí. ¿Qué pudiéramos hacer? De la misma, Jacobson descubrió que de la misma forma que los pensamientos tensan el cuerpo para la defensa, para correr o huir, pues obviamente nosotros podemos tensar los músculos y podemos entonces relajar los pensamientos. ¡Wow! Yo decía, ¿en serio? Hasta que me puse a practicarlo esto todas las noches. Y no hay estrés. Llego a los trabajos trabajos quizás a veces en ambiente tóxico. Me dicen, tú siempre estás tan positivo. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué comes en la mañana? Y yo medito y hago mis ejercicios de relajación progresiva. Dejo en mi casa mis tensiones. No las llevo al trabajo. Y me acuesto. ¿En qué consiste pues la relajación muscular progresiva? En contraer y apretar. Le digo a mis adolescentes, aprieta que te duela la mano.
5 segundos, me duele, yo aguanta las 5 segundos y luego déjala liberar centímetro a centímetro, muy lento, por lo menos 10 segundos. Y empiezan a soltarla. Y dicen, ay, tengo los dedos encacatados, es que hay mucho cortisol, estás muy tenso. Y empiezas a liberarlo de manera progresiva y luego le digo, ahora compara las dos manos. ¿Cuál al inicio estaba más relajada? Esta. Y ahora, ¿cuál está más relajada? La que apreté. ¡Wow! O sea que tensar esos músculos puede ayudarme a reducir esta tensión, sí. Y reduce el cortisol porque lo estoy consumiendo. Por eso es que hay personas que empiezan a mover las piernas, esperando la mano, porque el cortisol quiere salir de tu cuerpo de una manera u otra. Puedes medir los niveles de cortisol hasta en un hemograma y te van a salir elevados. Entonces recuerda, si te quejas, si estás quejándote constantemente, tu mente va a pensar que es un desafío. Por eso yo soy alérgico a quejarme. No me quejo. Por más problemas que tengo, no me quejo. ¿Por qué? Porque cuando nos quejamos, le estamos diciendo a nuestras glándulas suprarrenales, liberen cortisol, que hay una amenaza, según dijeron allá arriba en control. Dijeron que hay una amenaza. Me estoy quejando porque mi jefa esto. Me estoy quejando porque tengo mucho trabajo. Me estoy quejando por esto. Y significa que vas a tensar tu cuerpo, liberando cortisol. ¿Y qué haces con este cortisol? Te lo llevas para casa y lo pagas con tu esposo, con lo que sea que aparezca en el medio. Y hoy en día sabemos que el 90% de las enfermedades del siglo XXI están de manera directa relacionada con el estrés y este estilo de vida tan acelerado que llevamos hoy en día. Así que recomienden este tipo de relajación muscular progresiva. Dile a tu adolescente, ok, tienes mucho enojo, aprieta todo tu cuerpo, vamos. Luego, esto es un ejercicio que pueden buscar en YouTube, inclusive ejercicios de relajación muscular progresiva, relajación progresiva, y te va a guiar. Y el video muy calmado te dice, tensa tus manos, tensa tus hombros, déjalo caer lentamente, tensa tu abdomen, tensa tus glúteos, tus pies, y paso a paso vas a tensar todo el cuerpo. Y así mismo como hizo el efecto en la mano, vas a tener el efecto en todo el cuerpo. Hay personas que cuando lo practican dicen, wow, pero tengo un dolor increíble después que practiqué esto. O quizás le dan un masaje y es tu cuerpo que no tolera un cc más de cortisol. Esto quiere decir que cuando el cuerpo te duele de esta manera, esta tensión que tenemos en los hombros, es que hay una gran tensión muscular y es porque al parecer está trabajando pues el cortisol ahí. Respondo a las preguntas al final, que ya con este termino. Por último, mi favorito y del que soy adicto, mindfulness. En mindfulness está demostrado que genera cambios morfológicos en la estructura del cerebro. Se ha evidenciado mediante tomografías que el cerebro de una persona que medita de manera consistente pues puede crear unos cambios increíbles. Y está demostrado hoy en día con evidencia que el mindfulness mejora la concentración, aumenta el bienestar emocional, reduce los síntomas físicos y psicológicos del estrés, mejora la calidad del sueño y reduce la ansiedad. Y yo en lo personal te digo, despierta tu conciencia. Por eso te digo, querido colega, psicólogo, profesional, médico que estás viendo esta conferencia, te invito a que medites y despierte verdaderamente lo que es una conciencia plena. Mindfulness, en español pudiéramos traducirlo como atención plena. Conecta con tu corazón, tus latidos del corazón, con tu barriga cuando sube. Es interesantísimo y puedes encontrar beneficios increíbles con el mindfulness. Muchísimas gracias, Osleida. Agradecemos profundamente a nuestros 3 expositores por sus valiosas intervenciones y a cada uno de ustedes por su atención y participación activa. De igual modo, agradecemos a nuestras 3 instituciones educativas, Northern International University, Instituto Universitario de la Frontera y el Instituto Centro Internacional de Capacitación Profesional. Esperamos que este taller haya sido esclarecedor y útil para seguir construyendo espacios seguros y comprensibles para nuestros adolescentes. Así es que buenas noches, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias a ustedes.